Reforma laboral en Colombia, un nuevo panorama para trabajadores y empresarios a partir del 1 de julio. Colombia ha entrado en una nueva etapa de transformación laboral tras la aprobación en el Congreso de la reforma que ha sido una de las principales apuestas del presidente Gustavo Petro desde su llegada al poder. Esta normativa representa un cambio estructural en la relación entre empleadores y trabajadores, modificando los esquemas de contratación, las condiciones laborales y los costos que asumirán las empresas. Sin embargo, aunque para muchos se trata de un avance en derechos laborales, otros sectores advierten que su impacto económico podría comprometer la estabilidad del empleo formal, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. El articulado de esta reforma, si bien aprobado por las mayorías legislativas, no estuvo exento de tensiones y debates. El mandatario había advertido que, de no salir adelante el proyecto tal como lo había propuesto, consideraría convocar una consulta popular o incluso una Asamblea Nacional Constituyente. Al final, el Congreso dio luz verde a la reforma, aunque aún se encuentra pendiente la sanción presidencial, y no se descarta que el presidente Petro introduzca modificaciones antes de promulgarla oficialmente. Inicio progresivo y aplicación total en 2027. El nuevo régimen laboral entrará en vigor el próximo 1 de julio, pero muchas de sus disposiciones se implementarán de manera gradual hasta el año 2027. Esta estrategia busca amortiguar el impacto económico que implican los nuevos costos para las empresas, especialmente en lo relacionado con pagos adicionales por jornadas nocturnas, dominicales, festivos y beneficios para los aprendices del SENA. Para los trabajadores, la reforma promete una mejora considerable en sus condiciones, jornadas más cortas, mejores pagos por horas extra y nocturnas y mayor estabilidad contractual. No obstante, del lado empresarial, el panorama es incierto. Los gremios afirman que muchos sectores no están preparados para asumir los nuevos costos y temen un aumento en la informalidad, una reducción de la contratación formal y el cierre de pequeñas unidades productivas. Una reforma concertada, pero no consensuada. Aunque el gobierno afirmó que la reforma fue fruto del diálogo social, muchos sectores productivos y políticos alegan que sus voces no fueron escuchadas. De hecho, hasta los últimos momentos de la discusión legislativa, el oficialismo introdujo cambios de fondo sin ceder en temas clave. Entre los puntos más polémicos estuvieron el aumento del salario para los aprendices del SENA, el pago completo de recargos dominicales y festivos, y la ampliación del recargo nocturno. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, manifestó su preocupación por el futuro de las pymes con esta reforma. Según él, las nuevas condiciones representan una carga que muchas pequeñas y medianas empresas no podrán soportar, especialmente aquellas que funcionan en horarios extendidos o durante fines de semana. Se perdió una oportunidad de equilibrar protección laboral con sostenibilidad empresarial, aseguró. Cambios clave en los tipos de contrato y condiciones laborales. Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es el ajuste en los contratos a término fijo, los cuales solo podrán renovarse hasta por un máximo de 4 años. Si al finalizar ese plazo la relación laboral continúa, se considerará como contrato a término indefinido. Asimismo, los contratos por obra o labor también tendrán derecho a prestaciones sociales y vacaciones, eliminando las brechas que existían entre los diferentes regímenes contractuales. Por otro lado, los contratos por prestación de servicios no sufrirán modificaciones, dado que este tipo de vínculo sigue siendo considerado de naturaleza civil y, por tanto, no entra dentro del ámbito regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. La jornada laboral semanal se reducirá de 48 a 42 horas, distribuidas entre 5 y 6 días, sin disminución salarial. Cada jornada podrá ser de máximo 8 horas, y las empresas estarán obligadas a otorgar un día completo de descanso semanal a sus empleados. Otro de los ajustes que cambiará el funcionamiento de muchas empresas es la ampliación del horario nocturno. La nueva ley define el trabajo diurno entre las 6 de la mañana y las 7 de la tarde, lo que implica que cualquier labor fuera de ese horario debe pagarse con recargo nocturno, independientemente del tamaño de la empresa. Esta medida se aplicará a partir del 1 de enero de 2026. Recargos dominicales y festivos, transición hasta el 2027. Los pagos por trabajar en domingos y festivos también tendrán una implementación progresiva. Desde el 1 de julio de 2026, los recargos por estas jornadas serán del 80%, subiendo al 90% en el mismo año, y alcanzarán el 100% en 2027.
Este escalonamiento busca dar tiempo a los empresarios para ajustar sus presupuestos, pero aún así los gremios advierten que será difícil cumplir con estas exigencias sin afectar la contratación. Las horas extras se mantendrán con un límite, no más de 2 al día y 12 a la semana. Además, si en la jornada pactada el trabajador debe laborar en horario nocturno, la empresa deberá pagar el respectivo recargo. Los aprendices del SENA y las obligaciones para las empresas. Uno de los puntos más controversiales de la reforma fue la modificación del régimen para los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La nueva normativa establece que tanto los aprendices de programas técnicos como los universitarios deben recibir un apoyo económico equivalente, como mínimo, al salario mínimo legal mensual vigente. Esto elimina los convenios anteriores que permitían remuneraciones inferiores y que no exigían una relación laboral formal. Adicionalmente, las empresas que no vinculen aprendices deberán pagar una suma mensual equivalente a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado. Este monto representa un aumento sustancial respecto al esquema anterior, que solo exigía el 5% de la nómina por cada aprendiz, con base en un solo salario mínimo. Durante el debate en el Congreso, la bancada del Pacto Histórico promovió activamente la participación de estudiantes del SENA en las sesiones legislativas, lo cual fue criticado por sectores de oposición que consideraron esta participación como una presión directa al legislativo. Nuevas obligaciones en el mundo digital y laboral inclusivo. La reforma también abordó aspectos que anteriormente carecían de regulación, como las relaciones laborales en plataformas digitales. A partir de ahora, las empresas de este sector deberán cubrir el 40% de los aportes a salud y pensión de sus trabajadores, en proporción a sus ingresos. Asimismo, estarán obligadas a garantizar la afiliación al sistema de riesgos laborales. Por otro lado, los trabajos realizados por personas privadas de la libertad podrán ser reconocidos como experiencia laboral, y las empresas deberán implementar medidas contra la discriminación hacia personas reincorporadas y reintegradas en el contexto del conflicto armado. Aspectos excluidos y tensiones políticas. Pese a la amplitud del articulado, algunos temas fueron finalmente excluidos durante el trámite en el Senado. Entre ellos se encuentran la estabilidad laboral reforzada para mujeres embarazadas y personas en condición de prepensión o discapacidad, la ampliación de la licencia de paternidad, el contrato sindical, y las garantías adicionales para la libertad sindical. Estos puntos generaban resistencia en algunos sectores y no lograron el respaldo suficiente en el Congreso. La reforma laboral fue aprobada en medio de un complejo juego político. Muchos partidos independientes, así como sectores del empresariado, terminaron respaldando el texto final para evitar una consulta popular, que representaría un gasto adicional y una mayor polarización. Esta consulta, que el gobierno había planteado inicialmente por decreto, fue retirada por el propio presidente, quien ahora centra su estrategia en una nueva herramienta, la octava papeleta. Otras reformas en curso y lo que viene. Junto a la reforma laboral, el Congreso también dio paso a otras iniciativas legislativas como la reforma a la justicia, proyectos para la protección digital de menores de edad, estrategias contra el hambre y la inseguridad alimentaria, y normas para la protección de los usuarios en servicios de telecomunicaciones. Además, se avanzó en el proyecto para regular los vehículos eléctricos livianos, promoviendo la movilidad urbana sostenible. El panorama político en el Congreso también reflejó un debilitamiento de la bancada del gobierno, que no logró sacar adelante la consulta popular. Las sesiones extraordinarias, que ya comenzaron, tendrán como prioridad el estudio de la reforma pensional, que fue devuelta por la Corte Constitucional. Por su parte, la tercera reforma a la salud volverá al centro del debate legislativo a partir del 20 de julio, con un nuevo intento del Ejecutivo para reformar un sistema en crisis. ¿Qué opinas de esta nueva reforma laboral? ¿Crees que beneficiará realmente a los trabajadores o pondrá en riesgo el empleo formal en Colombia? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades legislativas que impactan tu vida laboral.